Bien, comenzamos entonces. Como les decía, vamos a hacer 4 teoremas topológicos geométricos, 3 topológicos y uno geométrico. Y después hacemos una pausa y después volvemos con la parte del teorema de Niven, que esa parte no la voy a grabar, sí, y les prometo buscarles demostraciones de 2 teoremas topológicos más, uno que me pidieron, el de la bola peluda, a ver si lo podemos hacer con lo poco que sabemos, ¿ya? Lo que les quería mostrar era el teorema de la pelota, que a mí me encanta. Espero que hayan mirado dentro de la semana los que no juegan la pelota una pelota. Porque aquí tengo una pelota de fútbol clásica, que es un icosaedro truncado. Bueno, en general se pinta de blanco con negro, entonces lo que les quería mostrar es esta imagen, que muestra cómo se construye el icosaedro truncado. Bueno, se parte de un icosaedro, que es lo que está a la izquierda, ¿cierto? Y truncarlo significa cortar a la altura de los vértices, pero el corte tiene que ser preciso, y lo que uno pide es súper sencillo, es que, voy a pintar con rojo, esa longitud, eh, esta longitud, esta longitud, esta y esta, sean todas iguales, ¿ok? Y que el grado de profundidad del corte en cada vértice sea el mismo, ¿cierto? Y hay solo una manera de hacerlo, es claro. Y cuando yo lo hago, me queda un icosaedro truncado que tiene hexágonos y pentágonos, y donde los polígonos llegan a 3 por cada vértice, ¿cierto? Y la pregunta era, ¿cuántos pentágonos tenía? ¿Recuerdan? 10, ¿no eran 10? 12. Son 12 pentágonos, igual que en el Ah, no. dodecaedro. No puede haber diferencia. En el dodecaedro también hay 12 pentágonos. Son 12 caras y ningún hexágono. ¿Ok? Y en este caso hay 20 hexágonos. Pero les quería mostrar esta figurita, que es bien bonita, en la cual tengo que explicar algo. Lo que está en rojo son pentágonos. Bueno, se ve una fracción de la esfera, y se dejan de ver varios pentágonos. Aquí yo estoy viendo 3, 4 creo, pero hay una parte de la parte de adelante. En total, en esta figura, yo les voy a demostrar que también hay 12 pentágonos. Ahora los hexágonos, si se fijan, están un poquito chuecos. No sé si se dan cuenta. Miren este pentágono de acá, por ejemplo, que estoy rayando. No lo estoy rayando con el mejor lápiz, pero en fin. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Es claramente irregular, ¿cierto? Está como achatado. Pero es un pentágono, eso sí, pero es irregular. Y la verdad es que tienen que ser irregulares, porque piensan que en algunos vértices, como por ejemplo en ese, ¿sí? Están llegando 3 hexágonos, ¿cierto? Creo que dije pentágono. Bueno, están llegando 3 hexágonos, y los ángulos no pueden ser los 3 de 120 grados, porque si yo junto un ángulo de 120 con otro de 120 y otro de 120, el total de 120 por 3 es 360, y me queda una configuración plana. Significaría que en esa parte no se está redondeando la figura, ¿cierto? No se está curvando hacia adentro. Entonces tiene que haber un defecto angular que haga que, ¿cómo se llama? El, el, uno puede curvarse hacia adentro, y después les voy a hablar un poquito sobre esa noción de defecto angular. Pero el punto que les quería hacer notar es que, de nuevo, aquí los hexágonos ya dejan de ser regulares todo para que se dé esta configuración, y esto es una configuración bien bonita, se llama la configuración de Goldberg, y la verdad es que no es la única. Uno puede construir otras configuraciones, y este es un método general para hacer configuraciones de Goldberg. ¿Ok? Creo que la figura es clarísima, ¿cierto? No necesito explicar mucho. Los amarillos son los pentágonos. Y si uno empieza a hacer estas divisiones con más y más y más pentágonos, y después infla, así, de tal manera que se vayan a acoplar por lo menos los vértices hacia una esfera, va a ir construyendo teselaciones de la esfera
donde estoy usando siempre la misma cantidad de pentágonos, si se fijan son 12, porque la base de esta construcción es esencialmente un icosaedro, como que cada cara del icosaedro está dividida en hexágonos. El número de hexágonos empieza a aumentar y aumentar y aumentar, ¿ok? Ustedes piensan que puedo hacer cada vez más grande. En la pelota de fútbol son 20, que es como lo mínimo, antes de que todo colapse, y cuando colapsa no me queda ningún hexágono, y me quedan 12 pentágonos, y eso es exactamente un dodecaedro. ¿Okay? Entonces yo quiero demostrar un teorema. Disculpen, le voy a llamar así. Teorema de la pelota de fútbol. Y para los más peloteros van a entender esta noción, la pelota clásica, ¿ya? De fútbol. Porque las pelotas hoy en día tienen otras configuraciones y más o menos nacieron a partir del 2006, por ahí empezaron a nacer otras configuraciones, entre ellas la pelota, la Yabulani, que es horrible, pero en fin. Ok, ¿qué dice el teorema? Dice, es un verdadero teorema matemático, dice que si yo tengo un poliedro esférico, que tiene por caras pentágonos y hexágonos, nada más que eso, como en este caso, con 3 por cada vértice, lo estoy escribiendo de manera un poquito rápida, ¿ya? O sea que en cada vértice convergen 3 caras, puede ser un pentágono y 2 hexágonos, a priori podrían ser 3 pentágonos, o 2 pentágonos y un hexágono, pero eso no ocurre en la práctica, y pueden ser, por lo menos aquí, que de hecho ocurre en el dodecaedro, en cada vértice llegan 3 pentágonos. Entonces, en estas condiciones, la cantidad de pentágonos es constante. Es siempre 2. El teorema de los 12 pentágonos de la pelota de fútbol. ¿Ok? Yo no puedo hacer de otra manera. Si yo quiero hacer una pelota con pentágono y hexágono, de esta manera, que lleguen 3 por vértice, por seguro, voy a tener que usar 12 pentágonos y la cantidad de hexágonos puede variar. Los dejo pensar cuántos hexágonos pueden haber. Una vez un niño me hizo esa pregunta en una charla y me dejó, me pilló volando abajo. No se la supe responder, fue bien interesante la experiencia, bien bonita. En fin, pero hay 12 pentágonos, no hay otra manera de construir pelota. ¿Okay? Si la hago así, tienen que haber 12 pentágonos. Y vamos a ver, la demostración de esto es bien simpática, es bien sencilla, porque va a ser una aplicación casi directa del teorema de Euler. Imagínense, el teorema de Euler es tan amplio y profundo que incluso se aplica a las pelotas de fútbol. Ok, hay una cosa que es clara, es que la cantidad de caras es la cantidad de pentágonos más la cantidad de hexágonos, ¿cierto? Porque algunas caras son pentagonales y otras son hexagonales. Esa es nuestra condición, no hay caras triangulares ni de otro tipo. Entonces, si P es el número de pentágonos y H es el número de hexágonos, entonces la cantidad de caras es P más H. Es evidente, ¿cierto? Ya, vamos a la arista. Y va a pasar lo mismo que pasaba la vez anterior. Cada vez que yo tengo un hexágono, cada hexágono me origina 6 aristas y cada pentágono me origina 5 aristas. ¿Ok? Pero cuando yo hago ese conteo, cada arista la voy a estar contando 2 veces porque cada arista divide a dos caras. ¿Ok? Entonces tengo que dividir por 2. Y lo de vértices es lo mismo. Cada hexágono tiene 6 vértices, cada pentágono tiene 5 vértices, pero mi hipótesis es que en cada vértice están convergiendo 3 caras. Entonces, si los cuento de esa manera, estoy contando 3 veces cada vértice
Lo estoy contando una vez por cada cara. Entonces tengo que dividir por 3 esa expresión, 6h más 5p. Y luego aplico Euler, y la fórmula del Euler me dice que vértices menos aristas más caras es igual a 2. Y por lo tanto 2 es igual a ¿quién? Vértices son 6h más 5p tercios. Aristas se restan 6h más 5p medios. Y caras, p más h. ¿Ok? Y bueno, yo les dejo pensar en esto. 6h tercios son 2h. 6h medios son 3h que yo estoy restando. Me queda menos h. Y cuando sumo el h, desaparece. ¿Ok? Entonces, esa parte de la suma desaparece. Y es realmente sorprendente porque desaparecieron los hexágonos en la suma. ¿Ok? Y me quedan solo los pentágonos, me quedan 5p tercios menos 5p medios más p. Ujú. Y bueno, hagámoslo así. Multipliquemos por 6 a izquierda y derecha, ¿ya? Es menos, Me queda 12 igual 10p menos menos 15. 15p más 6p. Mm. Y eso es exactamente igual a p. ¿Ok? Mm. Y la cantidad de pentágonos es 12. Un teorema precioso que debería estar en todos los libros de matemática y fútbol de todo el mundo, pero lamentablemente no es muy conocido. Para mí es una maravilla. Y es simplemente una aplicación del teorema de la característica de Euler. Después voy a volver sobre esto, después de la pausa, porque me acordé que tengo unas figuras para explicarle el asunto del defecto angular del que le hice alusión recientemente, pero no lo voy a hacer ahora porque prefiero hacerlo con figuras. Voy a pasar a otras dos cositas que seguramente ustedes conocen. Este problema seguramente lo conocen, el famoso problema de las 3 casitas que hay que llevarle luz, agua y gas. Bueno, hoy en día en realidad, como que estas cosas son diferentes. ¿Lo conocen o no? Que Yo no lo había escuchado. tienen 3 casitas y tienen que tirarle conexiones, ¿cierto? Mm. La de la izquierda se supone que el gas y va a las 3 casas, y después la de la derecha el agua y va a las 3 casas, y después la ampolleta. Y el punto es que no hay forma de trazarlo de tal manera que no se intersecten. Aquí me falta uno, ¿cierto? Me falta de la casa a, o sea, la luz al medio, ¿cierto? Y ahí está intersectando líneas, y si yo trato de hacerlo por acá, intersecto una línea, y si yo trato de hacerlo por, no sé, a ver, por aquí, ahí también intersecto línea. En fin, no hay manera de hacerlo. ¿Ah? Y de hecho estoy tratando de hacerlo en el plano, pero de hecho tampoco en la esfera, en el planeta Tierra, digamos. Si yo tuviera si esto estuviera sobre una esfera y yo digo, me voy por detrás y salgo por acá, tampoco se puede. Tampoco, porque también va a cubrir, va a atravesar acá. Y, en fin, este es un problema bien viejo, o una observación ¿Las muy... casas no pueden estar conectadas entre sí? No. El problema consiste en conectar cada casa con cada uno de los 3 servicios. Por eso, pues no pueden estar conectadas entre sí. Que pase, por ejemplo, amarillo por casa verde y verde, amarillo por casa No, verde y verde. eso va a ser trampa. No, eso va a ser Ah, trampa. no. No, en rigor el problema es un problema súper matemático. Tú tienes 3 puntos aquí, 3 puntos, y la verdad es que no importa dónde tú los pongas, pero tú quieres hacer que los 3 puntos de abajo se conecten con los 3 puntos de arriba, y te gustaría hacer que ninguna de esas líneas se cruce.
¿Ok? Ese es el problema matemático. Ah, ¿Ok? Pero es conocido, archiconocido, estoy hablando de que es conocido así desde el siglo XIX, ¿eh? Desde que existe la luz y el agua, es bien, fines del siglo XIX. Es bien sorprendente. Y solo para ilustrarles de que esta vieja pregunta es, de nuevo, no es una pregunta geométrica, no depende de los puntos. Voy a insistir sobre este asunto. ¿Se acuerdan la dicotomía que había entre la dona y la esfera? La dona se podía teselar con hexágono, la esfera no. Bueno, aquí las casitas sí se pueden comunicar con los servicios básicos si yo los pongo de esta manera. La verdad es que después puedo empezar a moverlos por donde quiera. Pero fíjense, está todo, cada una de las casas está conectada con cada uno de los servicios básicos y no hay conexiones que se intersecten. ¿Ah? Esta última, que va de E, que es electricidad, a la casa de arriba, si se fijan, da una vuelta por dentro y sale, y eso evita que se intersecte con el resto. Y no hay ningún problema. Entonces, de nuevo, estamos en presencia de un teorema que no es geométrico, que es topológico, que depende de la configuración del espacio en que viven todos estos elementos. ¿Ok? Y en fin, les voy a probar por qué yo no puedo trazar esto y si empezara a borrar y trazarlas por otro lado no se va a poder. No se puede en el plano y de hecho tampoco se puede en la esfera. Uno tendría a pensar que en la esfera a lo mejor sí porque hay más espacio, pero no puede dar la vuelta por detrás. Pero la verdad es que no y lo vamos a resolver. ese es un teorema, ¿cierto, profe? Es un teorema que no ¿Cómo se sé, llama, profe? ¿Puedo eh, anotarlo? lo voy a enunciar. Lo voy a enunciar como teorema matemático. ¿Ya? Pero la verdad es que no sé a quién es debido. Eh, Euler. ¿Cómo? Tengo entendido que a Euler. El de las casitas no creo. O sea, no, pero como el principio de ese juego se debió a los puentes de Königsberg. No, esto no es un puente de Königsberg, esto es posterior. Esto es posterior. Mira, esto está relacionado con un teorema de un polaco que se llama, creo que es Kuratowski, principio del siglo XX. Ah, Voy a ya. volver sobre eso después de que haga el otro teorema, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema matemático? El problema matemático es que yo tengo 3 puntos y 3 puntos, y yo quiero unirlo. Todos los puntos. Y cuando yo uno todos los puntos, lo que queda es un grafo abstracto. Piensen que un grafo abstracto es simplemente pensar en que yo tengo puntos y conexiones entre ellas, sin realizarlo necesariamente en el plano, en el espacio, etc. Este grafo se llama el grafo K33, o se denota como K33. ¿Y por qué K33? Porque es la notación de la gente en el área. K es por el grafo completo, pero hay un 3-3 porque hay una subdivisión. Están 3 vértices de una familia y 3 vértices de la otra. Y lo que yo quiero es que cada vértice de una familia se conecte a cada vértice de la otra. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un K22, ¿qué sería? Sería un grafo donde la familia, una está abajo, la otra está arriba y se conectan así. Eso sería un K22. ¿Okay? Y un K32 sería una cosa así. ¿Ok? Y después un K25-25 horrible. Pero el punto es que el teorema dice que este grafo K33 es un grafo abstracto, no es un grafo planar. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo no lo puedo representar en el plano de manera fidedigna. O sea, si yo lo represento, van a haber cruces entre las aristas. ¿Ok? Y eso era algo que no autorizaban para los grafos que nosotros consideramos en un plano. No es un grafo planar ni un grafo esférico, o sea, no se puede representar ni en el plano, voy a agregar acá abajo, ni esférico. La verdad es que no.
No hay gran diferencia entre ¿ok? No hay manera de colocar 3 puntos, de conectarlos mediante aristas, todos los de acá con todos los de acá, y de tal manera que las aristas no se intersectan. Se van a intersectar en alguna parte. Y la demostración es súper linda. Porque usa un poquito más que el teorema de Euler. Vamos a tener que hacer un paso que es bien astuto. ¿Ok? Entonces, miren, supongamos que sí lo podemos representar como un grafo, ya sea del plano o un grafo de la esfera. Entonces nosotros sabemos cuál es la cantidad de vértices. Son 6 vértices, ¿cierto? Y también sabemos cuál es la cantidad de aristas. Porque yo tengo, de cada uno salen 3, y tengo 3 vértices, son 9 aristas. Entonces, si estuviera en la esfera, ustedes pueden replicar el argumento para el plano. Piensen un poquito en eso, no hay ninguna diferencia. Vértice menos aristas más caras tiene que ser igual a 2. Si se pudiera colocar en el plano de manera fidedigna, ¿cierto? Tiene que cumplirse la igualdad de Euler. Y de ahí, si uno hace el cálculo, tiene que vértices son 6 y aristas son 9. Entonces queda caras menos 3 igual a 2, y ahí uno deduce que la cantidad de caras que yo tendría que ver aparecer es 5. Entonces, si yo pudiera hacerlo, la cantidad de caras en que se me va a dividir la esfera, considerando esta cara del infinito cuando lo representamos en el plano, tiene que ser 5. Ok, la verdad es que con eso ya no puedo todavía deducir, pero voy a hacer un argumento que es muy astuto. Yo no sé a priori cómo son esas caras. Esas caras podrían tener una arista, 2 aristas, 3 aristas, no tengo idea. Pero lo que vamos a calcular es el promedio de aristas por cara. ¿Eso qué es? Tengo que tomar una cara, contarle las aristas y anotar ese número, ¿cierto? Entonces, si la primera cara me salió un triángulo, tengo que anotar un 3. Si la segunda cara me salió un pentágono, tengo que anotar un 5. La tercera me salió un cuadrado de 4 lados, etcétera. Y yo divido por la cantidad de caras, ¿cierto? Entonces tengo que ir cara por cara, contando el número de aristas y dividiendo por la cantidad total de caras. Ese es el promedio de aristas por cara. Ok, pero ahora voy a borrar esto porque voy a hacerlo de una manera un poco más organizada. No es que vaya a ir cara por cara, sino que voy a agrupar las caras. Voy a decir, mira, una cara tiene que tener por lo menos 3 aristas. ¿Ok? Tiene que tener por lo menos 3 aristas porque no hay aristas que vayan, entre 2 vértices no hay 2 aristas, hay solo una. Entonces, yo voy a decir ya, ¿cuáles son las caras que tienen 3 aristas? Son los triángulos, y les voy a llamar C3 a la cantidad de triángulos, y cada triángulo me aporta 3 aristas. Esto es entonces cantidad de triángulos. Luego voy a decir 4C4, y esta es la cantidad de cuadriláteros. Y luego 5C5, etcétera. Esta es la cantidad de pentágonos, y obviamente esta suma tiene que ser finita porque hay una cantidad finita de caras. Bien. Esa es otra manera de pensar. Pero ahora voy a pensarlo de otra manera. Voy a pensar que cuando estoy haciendo ese conteo, cada vez que tengo un triángulo, y como yo tengo el factor 3 que lo está acompañando al lado, entonces cada vez que yo tengo un triángulo lo estoy contando 3 veces. Y eso es lo mismo que calcular las aristas que tiene ese triángulo. Sí, las aristas que tiene ese triángulo. Cada vez que
Bueno, eso sí. Y lo mismo, si yo tengo... Bueno, eso es lo que estábamos haciendo. Cada vez que yo tengo un polígono de n lados, tiene n aristas. Pero el punto es que cuando yo conté todas las aristas y yo las fui contando polígono por polígono, va a pasar lo mismo que pasaba antes, que cada arista yo la estoy contando dos veces, porque la estoy contando con un polígono que queda de un lado y el polígono que quede del otro lado. Entonces lo de arriba es 2 veces la cantidad total de aristas dividido por C. Eso es la cantidad promedio de aristas por cara. Y eso es totalmente general. ¿Ok? En un grafo, digamos. ¿Ok? Y en nuestro caso, esta cantidad promedio vendría a ser igual a ¿qué? El A es 9, entonces esto es 18, y el C es 5. Entonces el punto es que el promedio es 18 partido por 5, y ese número es 3, algo, no alcanza a ser 4. Eso es menor que 4. ¿Ok? Ese es el promedio de caras que tienen, de aristas que tienen las caras de este grafo supuesto que existe en el plano. Al final vamos a concluir que ese grafo en realidad no existe. Pero si existiera, el promedio de aristas por cara tendría que ser menor que 4. Y cuando yo tengo que un promedio menor que 4, alguna cosa tiene que ser menor que 4, ¿cierto? No puede ser que todas estén por sobre el promedio. Entonces existe al menos una cara con menos de 4 aristas. ¿Cierto? De nuevo, no puede ser que si la cantidad promedio de aristas por cara es menor que 4, no puede ser que cada cara tenga 4 aristas o más. No me da el punto. Y ahí está el punto. El punto final del argumento. ¿Por qué? Eso es imposible de que haya una arista con menos de 4, una cara con menos de 4 aristas. ¿Por qué? ¿Cuál es la posibilidad? Que tenga una arista, que tenga 2 aristas, o que tenga 3 aristas, ¿cierto? Esas son las posibilidades para una cara que tiene menos de 4 aristas. El primer caso no se da porque las aristas en el grafo no van de un vértice hacia sí mismo. Piensen en el problema de las casitas, va de un servicio a una casa. El segundo no se da porque también estamos solamente llevando a través de una línea de cada servicio a cada casa. Y el tercero tampoco se da porque si tengo 3 vértices, fíjense, los vértices de arriba, o sea, no quiero hablar de arriba y abajo porque lo de arriba, el dibujo que está en negro es una representación abstracta. Pero el punto es que hay 2 grupos de vértices y un grupo solo se conecta con el otro. Entonces yo no puedo hacer un cierre de camino con solo 3 aristas. Es como si yo fuera de una casa a un servicio, de un servicio a una casa, y después para cerrar en 3 aristas yo tendría que ir de esa casa a la otra casa. Y eso no se puede, ¿cierto? Porque no está en mi grafo, no está considerado. Entonces eso tampoco puede ser, y por lo tanto no puede ser que exista una cara con menos de 4 aristas, por lo tanto el promedio no puede ser menor que 4, y como el promedio no puede ser menor que 4, este número no puede ser 5, porque el de arriba sí es 18, el de arista sí lo tenemos, el número de caras no puede ser 5, y como el número de caras no puede ser 5, no se puede satisfacer la identidad de Euler, y por lo tanto el grafo no se puede representar en el plano, porque si se representara en el plano tendría que satisfacer la igualdad de Euler. ¿Ok? Y esa es la solución del famoso problema de las casitas, y pensando mientras lo hacía, creo que sí, este es un teorema de Kuratowski, y de hecho la notación K viene de él. Tendría que revisarlo, pero creo que es así. Kuratowski. Voy a escribir acá. Un matemático polaco de principios del siglo XX, por ahí. Los años 20, 30. O sea, un poquito antes, cuando esta topología estaba de moda.
Y lo que les voy a explicar ahora es una cosa bien parecida. El otro grafo maldito. Hay otro grafo maldito, que es el K5. K5 es simplemente 5 vértices y todo se conecta con todo. Entonces ahí yo tengo conexiones y me están faltando algunas. Por ejemplo, me falta, voy a colocar esta con esta para hacerla pasar por otro lado. Y me están faltando, ya. Fíjense, yo puedo hacer conectar, me falta esa, y después me falta hacer conectar este vértice con ese vértice, y ya no hay manera de hacerlo sin intersectar. ¿Ok? Entonces, bueno. Esto es una representación del K5 abstracta, donde eso no es el vértice. ¿Ok? Entonces, K5 es lo que se llama el grafo completo de 5 vértices. Tengo 5 vértices, y por cada par de vértices yo tengo una y una única arista. Y la pregunta es si ese grafo se puede o no representar en el plano sin cruces. ¿Ok? Y el teorema es que no. No es ni planar ni esférico. Demostrar que no es esférico es un poquito más fuerte que planar, pero en realidad es equivalente. Entonces lo voy a hacer que no sea esférico. No hay manera de hacerlo. No puedo unir 5 puntos todos con todos sin que las líneas se dejen de cruzar. Y de nuevo, la demostración es por contradicción. Voy a cambiar el color. De nuevo uso Euler. Para K5, la cantidad de vértices es 5 y la cantidad de aristas, bueno, hay una arista entre un vértice y cualquier otro vértice. Entonces, para todo par de vértices hay una arista. Y la cantidad de pares es 5 sobre 2, que es igual a 10. Son 10 aristas. Si ustedes cuentan ahí, hay 10 aristas en ese grafo. Entonces, usando Euler, yo tengo que 2 es igual a vértices menos aristas más cara. ¿Equivoqué? Y bueno, vértice es 5 menos 10 más cara. Y eso me da que la cantidad de caras tendría que ser igual a 7 si esto fuera planar, si esto fuera esférico, de hecho. Ok. Estoy haciéndolo esférico porque si fuera esférico también sería planar, porque si es esférico no me va a cubrir toda la esfera, y por ejemplo rajo la esfera en un punto y lo veo como en el plano. Así que estoy haciendo el caso a priori más difícil. Ya, entonces tendría 7 caras. Y de nuevo hacemos el conteo de aristas promedio, número de aristas promedio. Profe, Sí. disculpe que le pregunte, ¿qué pasa? Que justo estaba copiando. ¿Por qué son 7 caras, profe? Por Euler. Yo tengo esta igualdad ¿Mm? y ahí despejo el número de caras. 5 menos 10 menos 5. Menos 5 más C es 2. Ya. Ya. Entonces el número promedio de aristas por cara va a ser de nuevo por el cálculo que teníamos, era 2A dividido por C. Eso ya lo teníamos. Bien. Y bueno, A vale 10. Y el C, que fue el que calculamos usando Euler, o sea, suponiendo que esto es planar, es 7. Y el punto es que 20 sobre 7 no alcanza a ser 21 sobre 7. 20 sobre 7 es menor a 3, estricto. ¿Ok? Eso implica, como el promedio es menor a 3, existe una cara De 2. o de 1, con menos de 3 aristas. O sea, puede ser eso, lo podríamos utilizar a priori, o esto.
pero ninguna de esas cosas vive en el grafo abstracto. En el grafo abstracto yo uno un vértice con cualquier otro vértice y lo uno solo de una manera. Entonces ninguna de esas dos cosas aparece. Y como ninguna de esas dos cosas aparece, la cantidad promedio, no puede haber una arista con menos de 3 caras, por lo tanto, esta desigualdad no se puede cumplir en el sentido de que el número que está ahí tiene que ser diferente, y si el número que está ahí es diferente, no se satisface la igualdad de Euler de arriba, esto se dejaría de cumplir, y si se deja de cumplir significa que el grafo no es esférico, y ahí no se puede representar fielmente la esfera. Y eso, son dos problemas clásicos de grafos. ¿Cuáles son los grafos planares? Los que se pueden representar sin hacer, ¿cómo se llama? Sin hacer cruce entre las aristas. Lo que les quería comentar es algo simpático, el teorema de Kuratowski, que dice que la recíproca es verdad. Si yo tengo un grafo piense que son puntos con aristas que los juntan, ¿cierto? Nada más que eso. ¿Ya? Esto es un grafo. ¿Ya? Pero un grafo abstracto. ¿Ok? Entonces, en un grafo abstracto yo puedo tener eso sin considerar ese punto de cruce como un vértice. O sea, yo pienso que los vértices son los negros y que lo que estoy haciendo como aristas son simplemente, estoy diciendo, mira, este está conectado como este. Entonces, esos grafos aparecen en todas partes, sobre todo hoy en día en el siglo XXI, porque vivimos metidos en grafos. Por ejemplo, si ustedes piensan, ¿quién tiene Facebook? ¿Todo el mundo tiene Facebook? ¿No? Sí. Bueno, Facebook Estaba pensando. es un gran grafo, ¿cierto? Los vértices somos nosotros, los usuarios, y cuando somos amigos establecemos una conexión. Pero un grafo es un grafo virtual, es un grafo abstracto. Y la pregunta es, ¿yo puedo colocar ese grafo en el plano, por ejemplo? Yo puedo hacer que por cada persona yo le asigno un vértice, tiro las conexiones y no se me corten. O sea, yo no vea cruce entre conexiones A con B, con C con D, porque eso visualmente me induciría a pensar que allí hay otro usuario cuando en realidad no hay. ¿Ok? Y ese es el problema que resolvió Kuratowski. Él dijo cuáles son los grafos abstractos que se pueden representar en el plano. ¿Ok? Entonces el teorema de Kuratowski, que no lo vamos a hacer porque es largo. Entonces el teorema de K, estoy seguro que es Kuratowski, pero aquí lo voy a chequear de todas maneras, es que si un grafo no contiene, si un grafo abstracto, y no contiene, sino que no se reduce a, voy a explicar eso, pero piensen por ahora que a un K5 o un K3, K33, entonces es planar. Por ejemplo, este grafo que yo dibujé es planar. ¿Por qué? Porque yo lo dibujé mal. Yo puedo borrar esto y yo digo, bueno, pero borré una conexión, pero la voy a hacer. Pero la voy a hacer de una manera más astuta. La hago por acá. ¿Cierto? Entonces eso me dice que el grafo abstracto que yo estaba dibujando sí es planar. Lo que pasa es que lo estaba representando mal. Pero lo que dice Kuratowski es que, bueno, ya vimos que el completo, ¿cierto?, de 5, me quedó horrible, ¿no? El completo, el K5, ¿cierto?, no es planar. No hay manera de meterlo en el plano. El K33 tampoco. Y de alguna manera, si un grafo contiene esto, no va a ser planar. Y si no lo contiene, ninguno de estos dos va a ser planar. Y ahí está. El K33 y el K5. Son los que me dan problemas. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa que lo contenga o que no lo Por contenga? ejemplo, si yo tengo un grafo con, no sé, una cantidad súper grande de vértices, y si yo me empiezo a traer conexiones, estas son las conexiones de una red de amigos en Facebook. Pero sucedió que dentro de esa red de amigos hay 5 que son súper amigos entre ellos, son todos amigos entre todos.
¿Ok? Bueno, esa parte del grafo yo ya no la puedo representar en el plano, porque yo sé que el K5 no lo puedo representar en el plano. Y esta parte del grafo es un K5. Entonces, Profe, ¿sí? Significa eh, que si necesariamente se tienen que conectar entre ellos los 5 vértices, No, ese grafo no se puede representar. esa es la definición del K5. El K5 es que son 5 vértices todos conectados con todos. Si eso existe dentro de mi grafo, entonces ese grafo no se puede representar en el plano porque esa parte ya, el K5, no se puede representar en el plano. Ok, ya. Ujú. profe, ¿Sí? ¿la argumentación para decir que no es planar y no es esférico es la misma argumentación? ¿O porque en el T33 dijo que no era planar y ocupó la argumentación que ocupó en el T5? Y en el T5 dijo no es esférico. Entonces esa era mi duda, que ocupó la misma No, argumentación para pero los dos. no, mira, te voy a explicar de dos maneras diferentes. Voy a volver al K3. Dice no es planar ni esférico y lo dice esférico. ¿Dónde se ve que es esférico? Probé que no es esférico porque usé la fórmula característica de Euler con un 2, ¿cierto? Y esa es la fórmula de Euler sobre la esfera. Acuérdate que Ah, ya. en el plano es con un 1. Pero si Ah, ya. yo le hubiera puesto un 1, me sale un C igual a... Ok. No, 4. oh, sí, es interesante, tienes razón. Me sale un C igual a ¿cuánto? ¿A 4 te voy a hacer? Me estás Sí, sacando. no se aplica el argumento, ya, pero te voy a explicar por qué si no es esférico no es planar tampoco. Es equivalente. ¿Por qué? Si fuera planar, yo lo veo en un pedacito del plano, en una hoja, ¿cierto? Ujú. Yo pesco esa hoja y después piensa que es de plasticina, la junto y forma una esfera. Entonces, el grafo que yo veía sobre el plano, ahora lo estoy viendo sobre la esfera. Recíprocamente, si el grafo es esférico, el grafo no cubre toda la esfera, te cubre una partecita de la esfera, ¿cierto, chica? Entonces, si es esférico, yo me quedo en una cara y una de las caras la pincho, como hacíamos en la clase anterior. ¿Ok? La pincho al medio de la cara para no dañar la arista ni los vértices. Lo pincho, y cuando lo pincho y lo abro así, un material de plasticina, termino viendo el mismo grafo en el plano. Entonces, ser planar y ser esférico para un grafo es lo mismo. Mm. ¿Sí? Porque un grafo son líneas, ¿cierto? Y no te pueden llenar toda la esfera. Entonces, siempre hay un lugar donde puedo pinchar. Ya, Ya, profe, gracias. y bueno, la verdad es que esta noción de no se reduce un poquito ¿cómo se llama? Un poquito más fina que no contener, pero no voy a ahondar en detalle. Pero les quería justamente comentar esto, ya que surgió la duda histórica. La notación K viene de Kuratowski, que fue quien se interesó en este tipo de problemas a principios del siglo XX. Probó este teorema que es súper bonito y la notación viene de ahí. ¿Ok? En fin. Voy a hacer un paréntesis geométrico, puramente geométrico, y después vamos a hacer una pequeña pausa para yo buscar un par de imágenes y vamos a volver sobre una cosa que es geométrica pero que se muestra con topología. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos un poco a la geometría. Esto es súper bonito, esto es para que lo implementen con estudiantes. Es la forma más linda de hacer un icosaedro. Lo que pasa es que el icosaedro tiene esta configuración. Si usted, lo que está en verde claro, verde oscuro y violeta, son 3 rectángulos áureos. ¿Se acuerda lo que era un rectángulo áureo? Un rectángulo áureo era un rectángulo donde la proporción entre el lado mayor y el lado menor es igual a phi. Ojo, no es el rectángulo que yo le enseñé de la bandera chilena donde el ángulo es de 36 grados. ¿Ya? No es el rectángulo áureo. ¿Okay? El rectángulo áureo es eso de allá. Y esto, en esta configuración, lo que yo les voy a explicar por qué. Lo que uno ve son 3 rectángulos áureos y 3 rectángulos áureos dan 12 vértices, el icosaedro tiene 12 vértices.
y están dispuestos de tal manera que se junten centro con centro con centro, tres son concéntricos, y uno siempre viene ortogonal al otro. Están dispuestos como los ejes coordenados, de hecho. ¿Ok? Piensen que uno es un plano coordenado, el otro viene en el otro plano coordenado. Este es un plano coordenado, viene el otro por aquí y viene el otro por acá. ¿Ok? Y son con el mismo centro y con, ¿cómo se llama? Dispuestos de manera que sean rectángulos áureos. Miren, vamos a hacer, si ustedes me aceptan esto, que yo se los voy a demostrar, sin usar herramientas muy sofisticadas, pero les pido que lo acepten por ahora. Vamos a ver si el amarillo raya bien. Ahí yo le voy a llamar a ese eje, ¿cómo quieren que le llame? No sé. X. Ya, vamos a hacer que este es el eje X. Es raro ponerle el eje X. Oh, qué horrible, perdón. Ya lo vamos a pintar en amarillo. Después tengo el eje Y. El eje Y y el eje Z, ¿cierto? Entonces los voy a pintar con... Quizás lo mejor es usar el X. Ese es el X, este es el Y y este es el Z. Ya, por lo menos eso está orientado canónicamente, digamos, X y Z. Entonces, voy a suponer que esto yo lo puedo reescalar, pero voy a suponer que esta longitud es igual a 1. Entonces, si esa longitud es igual a 1, por esto que yo les dije que lo acepten por ahora y que después se los voy a explicar, se los voy a demostrar, eso que está allí implica que la otra longitud de los rectángulos es igual a phi, ¿cierto? Porque la que es igual a 1 es la longitud menor. Entonces, por ejemplo, esto lo voy a escribir y lo voy a borrar. Esa longitud que está ahí es igual a phi. O esta longitud que está acá es igual a phi. ¿Cierto? Y eso es súper bonito porque me dice dónde están las coordenadas de esos vértices. ¿Ah? Y es súper fácil determinarlo. Por ejemplo, este vértice. ¿Cuál sería su coordenada? Fíjense, el X avanzó la mitad del lado menor. Entonces el X sería 1/2. ¿Cierto? El eje Y está en 0. ¿Cierto? Porque justamente el plano donde solo vive X y Z, el Y se mantiene en 0. Y el Z está hacia abajo, la mitad del lado grande. Entonces, medio. ¿cuánto? ¿Fi medio? Menos phi medio, porque está en negativo. Hacia abajo. Menos phi medio. Tal vez hubiese sido mejor colocarle longitud 2 y longitud 2 phi. Entonces ahí queda más bonito, queda 1, 0, menos phi. Y así, uno puede determinar las coordenadas de los 12 vértices del icosaedro. Esta vendría a ser, por ejemplo, el X va a ser 0. El Y es phi medio, porque se está moviendo en el lado largo allí. Y el Z es menos 1/2. En fin, y así ustedes pueden ir y completar las coordenadas de los 12 vértices de un icosaedro en el espacio. ¿Ok? Pero para eso tienen que aceptar lo que yo les dije, que es que efectivamente lo que pasa es que o sea, se cumple esto, que la proporción entre el lado mayor y menor de estos tres rectángulos es áurea, y se los voy a explicar inmediatamente. Lo que les quería mostrar es que justamente eso permite fabricar un icosaedro fácil, lo pueden implementar como trabajo. No quiero hacer publicidad porque esto va a quedar registrado, pero en fin, me están viendo, ¿cierto? Sí. Ustedes saben que la normativa internacional es que las tarjetas tengan proporción áurea, que sean rectángulos áureos, ¿no? De esta manera caben bien en la billetera y son todas más o menos iguales. Por lo menos en proporción igual, de hecho en tamaño deberían ser igual. Entonces ahí hay 3 tarjetas, hay que rajarlas, ¿sí? Y no es trivial cómo se tienen que rajar para que queden. Pero yo tomo una tarjeta, ojalá que ya no la usen, que no tenga plata, no van a... En fin, y le meten la otra, y les quedan 12 vértices, ¿cierto?
Bueno, ahí tienen los 12 vértices de un icosaedro. Después los unen. Aquí están unidos con, ¿cómo se llama? Con bombilla. Se puede hacer también con, no sé, con piezas de madera, queda bonito, queda súper bonito. Toman 3 tablitas en disposición áurea. Encajarlo no es tan fácil, es un bonito acertijo manual, cómo encajo 3 cosas. Pero una vez que lo encajé, si lo encajé bien, o sea, que compartan el centro, que queden cada uno ortogonal a los otros dos, los 12 vértices que me quedaron son los vértices de un icosaedro. ¿Okay? Y después yo los puedo unir así con un hilito, le pongo un clavito en cada punto, un hilito, y queda una figura, una manualidad bien bonita. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué esto es verdad. Y para explicarles por qué esto es verdad, voy a borrar y vamos a volver a trabajar sobre esta figura. Profe, Ujú. ¿no existe un mecanismo similar para el dodecaedro? Que igual es complicado. Sí, pero es más feo. Es más feo. A ver si a la vuelta de la pausa lo hago, porque no tengo la figura. Pero el dodecaedro, ojo, tiene... El icosaedro, a ver, hagamos el conteo rápido, tiene vértices, tiene 12, ¿cierto? Aristas tiene, y caras tiene, hay que contarla, si me ayudan. Tiene 20, ¿no? Sí, 20. Tiene 20 caras, ¿cierto? Mm. Y aristas tiene... claro, mira, una manera de acordarse... 30. Claro, a ver. No, profe, lo busqué en internet. ¿Ah, sí? No, una manera de acordarse que tiene 20 caras es porque justamente corresponde a los 20 hexágonos de la pelota de fútbol. Entonces, si saben fútbol, saben topología así, duro y parejo. Son las 20 caras hexagonales, los 20 cascos. ¿Okay? 30. En fin, porque cada cara hexagonal corresponde a una cara triangular que justamente sobrevivió y como se le cortaron las 3 puntitas, transformó el triángulo en un hexágono. ¿Okay? Y las aristas salen 30, no es necesario que las cuente, simplemente uso la identidad de Euler y tienen que ser 30. Entonces esto es para un, ¿cómo se llama? Icosaedro. Y lo que va a pasar es que para el dodecaedro, ¿cierto? La cantidad de vértices va a ser igual a 20. Se dan vuelta porque son duales, ¿cierto? Y de caras va a ser igual a 12. La cantidad de aristas queda igual. Tienen 20. ¿Y dónde hay 20 vértices? En la siguiente configuración. Ustedes toman un cubo. Me va a quedar horrible, estoy seguro, pero vamos. Toman un cubo y ya tienen 8 vértices. ¿Cierto? Y cada uno de los planos, por cada uno de los planos atraviesan un rectángulo. Entonces tienen un rectángulo por aquí, un rectángulo por acá y un rectángulo que va en la otra dirección. Después les voy a mostrar una figura bonita, pero tienen algo parecido. Tienen un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo y además hay un cubo. Entonces, los 3 rectángulos les dan 12 vértices, como acá, pero el cubo les aporta otros 8 vértices. ¿Ok? Y eso da los 20 vértices totales. Ahora, el problema es que esos rectángulos no son áureos, sino que son rectángulos donde la proporción entre el lado mayor y el menor es igual a phi cuadrado. ¿Ok? Entonces eso se los prometo para después de la pausa, porque voy a buscar la figura que no es tan fácil encontrarla como el icosaedro, porque la configuración no es tan bonita. ¿Ok? Espero que poder encontrarla. Entonces esto era dodecaedro. ¿Ok? Y aquí uno observa la dualidad entre uno y otro. Ya, voy a explicarle entonces por qué se cumple esa relación.
Y para eso voy a usar el negro. ¿Sí? Y ojalá que lo vean. Fíjense. Voy a empezar a rayar una figurita y ustedes me van a decir qué es esa figura. Un hexágono. No, No, pentágono. o sea, Un pentágono. Mm. pentágono. ¿Sí? Es un precioso pentágono regular, ¿cierto? Claro que yo lo dejé medio irregular con mi pintada, pero bueno. Lo fractalicé. Mm. Ahora es un pentágono de Sierpinski, pero en fin. ¿Ya? Uy, me acordé que eso está en el temario del curso también. ¿Cómo vamos a hacer para ver todo eso? ¿Saben cuál es el gran problema? Es que yo escribí el temario de ese curso, entonces... Se atrapó solo. Pero no pensé que iba a haber pandemia, pues. No, que nadie lo pensó. Si no estaríamos en clase hasta las 11 de la noche en el departamento, nos tendrían que echar, pero en fin. Ya, es un pentágono y como el poliedro regular, es un precioso pentágono regular en un plano, si se fija. Eso es un pentágono planar, que le está saliendo un casquete, pero es un pentágono. ¿Ok? Y el lado del pentágono, si se fijan, corresponde a... Tiene la misma longitud que el lado del De la tar- del La rectángulo. nariz. Mm. Es una arista del Ah, claro. icosaedro, ¿cierto? Entonces, todas esas longitudes son iguales, valen L chico, L minúscula. ¿Ok? L minúscula. Y ahora hay que ver, hay que detectar en una buena parte dónde está el L mayúscula. Y les voy a pintar un L mayúscula que les va a revelar todo. Esperemos que, creo que este estaba funcionando bien. Fíjense en esto que estoy pintando. Esto va por aquí, entra y sale por allá, entonces lo voy a pintar hasta allá. ¿Ya? Pero, a ver, a lo mejor no es buena impresión esa. Ahí atravesó y salió por el otro lado. ¿Ok? ¿Ven? Ese es un L mayúscula, ¿cierto? Son los pentágonos las diagonales del pentágono. Exactamente, la línea amarilla que yo tracé es una diagonal del pentágono de lados negros, ¿cierto? Sí. Y ese es el L mayúscula. Y nosotros sabemos que en un pentágono, si yo trazo una diagonal, o sea, el pentágono que yo tengo una cosa así, y si yo trazo una diagonal, esto vale L, y si el otro lo llamo L chico, esto lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? La proporción entre L grande y L chico, ¿cuánto era? Sí. Son áurea. Era la razonable. ¿Ok? Entonces lo ven, intrínsecamente hay una geometría pentagonal metida en el icosaedro. ¿Okay? Y es porque, bueno, el dodecaedro tiene caras pentagonales y el icosaedro el dual del dodecaedro. ¿Okay? Esta discusión la tienen que leer en el libro de Luca Pacioli porque es realmente alucinante como lo describe y lo hace así de manera formidable, y después lo dibuja también Leonardo da Vinci en ese libro, entonces traten de descargarlo, que es súper bonita, pero eso es, esencialmente, no es más que eso. Ya, voy a hacer una pequeña pausa, voy a detener la grabación y los contacto como en 10-15 minutos dependiendo de cuánto me demoran en encontrar las imágenes, ¿ya? ¿Ya? Bien, entonces después de esta pequeña pausa para tomar el necesario café de este frío, les tenía preparado 4 imágenes que encontré en este receso. La primera es una vieja pelota. Estas pelotas cuesta encontrarla hoy en día, aunque justamente como les decía que el diseño está avanzando últimamente, como que están reapareciendo. Pero antiguamente se veían pelotas de este tipo donde solo estaban marcados los pentágonos. Es un dodecaedro. Es un dodecaedro esférico. Y eso eran pelotas que se ocupaban harto no solo en fútbol, sino que había muchas pelotas de niños de este tipo. Y hoy en día cuesta encontrar.
Yo recuerdo una vez que estaba caminando por las calles de Valdivia, cuando íbamos a organizar el Festival de Matemáticas, y venía un niño con una pelota vieja, y le venía dando botes, y yo le pedí, por favor, muéstrame la pelota, y me miraba con una cara, y este loco me quiere dar la pelota. No, pero mira la geometría, mira, si tu pelota es diferente al resto. Estuve a punto de comprársela, pero en fin. Me miró con cara rara, entonces le dio un Se poquito de- asustó, pobrecito. en fin. Son locuras que pasan, ¿eh? Son locuras. Me han pasado varias cosas así. Una vez tenía que dar una charla y andaba paseando con un cubo de dimensión 4, un hipercubo, y mucha gente me miraba en todas partes, en el metro. Y una vez anduve en Argentina paseando con un hipercubo en la mano, porque no lo podía llevar en otras partes, y ahí me sorprendió muchísimo cómo mucha gente que me veía pasar con el hipercubo decía, mira, lleva un hipercubo, o un tesserato. Ah, Eso me sorprendió muchísimo. Y en Santiago andaba con el metro y un niño me paró y me preguntó, y me empezó a preguntar por el hipercubo. Son experiencias extrañas que uno pasa. Bueno, esto lo encontré en una página que no había visto. O sea, la página Matemáticas Visuales la conozco, es muy buena, pero lo que no había visto es un trabajo manual para hacerse un icosaedro. Entonces les voy a mandar el enlace para que lo vean, y ahí se van a dar cuenta de que enchufar la última pieza no es tan fácil. Pero una vez que uno tiene las tres piezas enchufadas, es decir, son tres rectángulos áureos, ¿cierto?, que comparten el mismo centro y que están dispuestos ortogonal uno al otro. Los vértices, ahí si se fijan en los vértices hay unos claritos chiquititos, y ahí le paso, no sé, una lana creo que, y lo que me queda es un icosaedro perfecto. Entonces les voy a mandar el enlace para que lo hagan. Esto es lo que les prometí. No es tan clarificadora, pero fíjense, bueno, la de la derecha es la imagen que ya vimos, que de hecho no está tan bien como la anterior que les mostré, pero son los tres rectángulos áureos que están ahí. Pero el de la izquierda, que me da un dodecaedro, se ven también tres rectángulos, y si se fijan son tres rectángulos alargados. Y esos rectángulos me cubren 12 de los 20 vértices. Y si empiezo a marcar los otros vértices, por ejemplo, este no está tomado, y ahí llevo 4, 2, y hay 2 por detrás. Esos vértices en violeta que pinté son los vértices de un cubo. Y ahí me queda una configuración para hacer el dodecaedro. Y si ustedes siguen esa configuración, pueden encontrar en las coordenadas a los 20 vértices del dodecaedro. ¿Ok? Del lado 1, por ejemplo. Así como lo hicimos con el icosaedro. Aquí tienen 20 vértices, son 12 de un tipo y 8 del otro. ¿Ok? Entonces, a lo mejor les pido de tarea, o piensen por qué la longitud entre el lado mayor y el menor en este caso es phi al cuadrado. No es phi, es phi al cuadrado. Es un rectángulo más largo. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Y la longitud del cubo tiene que estar en función de phi o no? O sea, mira lo que es. La longitud del lado del cubo va a ser una diagonal del pentágono. Y el lado menor del rectángulo es el lado del pentágono. Entonces tú tienes tres cosas. Tú tienes, perdón, está muy grueso. Tú tienes los rectángulos largos, donde tú puedes suponer que esto es 1 y esto es phi cuadrado. Después tienes los cuadrados, que son los lados del cubo, ¿cierto? Y esos lados van a pasar a ser, si esta es la escala entre 1 y phi cuadrado, esos lados miden phi. ¿Ok? ¿Cierto? Porque corresponde el lado del cubo, de nuevo, si lo ves, corresponde a la diagonal del pentágono, que tiene como lado 1, el lado menor del rectángulo. ¿Ok? Entonces les dejo como tarea pensar por qué se da esa configuración. Y el último teorema que yo quería hacer es el siguiente, un teorema bien bonito, que se llama el teorema del defecto de Descartes. Entonces a mí me gusta llamarlo el defecto de Descartes, porque está este famoso libro, ¿cierto? El error de Descartes y todo esto, pero el defecto de Descartes. Y es una discusión histórica sobre la historia de la matemática bien interesante, porque uno lo lleva a pensar hasta qué punto Descartes conocía la fórmula de Euler. Y eso es algo que le da vuelta a la gente de ¿cómo se llama?, de historia de la matemática. Ahora, si la conocía o no, la verdad es que no es muy, muy relevante, porque
aunque la haya conocido para este teorema, como que no, si la conoció no vio su potencialidad como Euler. El defecto de Descartes es la versión tridimensional del siguiente hecho que nosotros ya hicimos, o sea, por lo menos está explicado en un video, y es que no importa el polígono que yo tenga en el plano, si yo considero los ángulos externos, ¿cuánto sumaban? 360. Sin importar qué polígono tengo, ¿cierto? La suma de los ángulos, de los alfa i, vamos a poner, alfa 1, alfa 2, es igual a 360, que hay esencialmente dos maneras de verlo. La primera es usando un poquito de álgebra, que es la suma interna es 180 por n menos 2, y después para los externos, cada externo vale 180 menos el interno, hago el cálculo y me sale la suma es 360. Y lo otro, lo que decía en un video, que es una demostración entre comillas más física, que es que uno piensa que va caminando, se va moviendo por una cosa, entonces va en una dirección recta y de repente tiene que girar. Entonces, cuando uno gira, uno anota el giro, ¿cierto? Este es el giro, y el ángulo. Va para acá, y después uno gira y anota el giro y el ángulo. Bueno, si uno vuelve al punto de partida, tiene que haber hecho un giro completo de dirección. Y eso significa haber acumulado un ángulo total de 360 grados. ¿Okay? Entonces, eso es una forma. Es la demostración hormiguística. Una hormiga conoce ese teorema. Sabe que si parte y va en línea recta, como caminan las hormigas así, 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 va cambiando de dirección, para volver al mismo punto de partida tiene que haber hecho un giro completo de 360 grados. Ya, entonces eso es en dimensión 2. ¿Cuál es el análogo en dimensión 3? Es un teorema muy bonito, y ese es justamente el defecto de Descartes. Que, bueno, yo voy a ser incapaz de dibujarlo, pero pensémoslo. Yo tomo un poliedro cualquiera, en general voy a tomar el más fácil de dibujar. Tomo un cubo, y en cada vértice, por ejemplo en este, aquí hay tres ángulos, está este ángulo y está este ángulo por debajo, ¿cierto? Son tres ángulos. Ujú. Los triángulos, como yo tengo, tomo un poliedro convexo, perdón, poliedro convexo. Esos triángulos, como el poliedro es convexo y esférico, ¿ya? Tienen que sumar, los ángulos tienen que sumar menos de 360 para que se curven hacia adentro, ¿cierto? Para que vaya tomando la forma. Entonces yo tengo la suma de los ángulos por vértice es menor a 360. Y cuando digo ángulo, digo ángulos en un mismo vértice. O sea, yo en cada vértice tengo esa suma. Y en cada vértice en particular, eso pasa cuando uno escribe y habla al mismo tiempo. Yo hago esa suma y esa suma es menor que 360. Entonces el defecto del vértice va a ser la diferencia. 360 menos la suma de los ángulos del vértice. ¿Ok? Eso es lo que le falta para aplanarse en ese vértice. ¿Cierto? Porque cuando la suma es 360 yo lo puedo aplanar. Es plana la configuración. Si es mayor a 360 estoy frito. En unas partes se va para allá, en otras partes para acá, para allá, para acá. Y pasa algo nefasto. Si es 360 queda una configuración justo plana. Y si un poliedro que se va cerrando en cada vértice tiene que la suma ser menor a 360. Y entonces lo que le falta para 360 es este defecto angular. Entonces aquí yo tengo una figura más bonita. Por ejemplo, aquí esto es lo que pasa en un poliedro que está formado por hexágono y triángulo. Uno abre las caras y cuando la abre, lo que le falta por llenar ese ángulo es justamente el defecto angular. Entonces ese sería el defecto angular en ese vértice. ¿Ok? Si uno lo mira en este vértice, aquí queda por abrirse. En este vértice, este es el defecto angular. En fin. ¿Ok? Cuando uno hace ese proceso de ir abriendo, uno va viendo los defectos angulares. ¿Ok? Y el teorema de Descartes, que es una maravilla, es que los defectos angulares no son cualquier cosa. La suma sobre los vértices del defecto, o sea, la suma de todos los defectos angulares,
Piensen que el defecto angular es como el ángulo externo, ¿cierto? Es como lo que no... Si uno tiene el poliedro y le pone un plano por ahí, es como lo que quedó dando vuelta por fuera, ¿cierto? Entonces uno lo piensa como un ángulo externo. Entonces en un polígono la suma de los ángulos externos era 360, y en un poliedro esférico, convexo, la suma de los defectos angulares es 720. Siempre. Y los invito a que hagan el cálculo. Por ejemplo, tomen un cubo y calculen el defecto angular. Hagamos el cálculo, miren, y después lo borramos. En un cubo, el defecto angular es fácil de determinar porque cuando yo abro un cubo en un vértice, tengo 3 caras por cada vértice, son 3 cuadrados, ¿cierto? Entonces el defecto angular es 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? Y la suma de los defectos, bueno, va a ser 90 grados por la cantidad de vértices. ¿Y cuántos vértices tiene un cubo? 8. Entonces 9 por 8, 72. Entonces la suma de los defectos es 720. Es el caso más fácil, porque no, se puede hacer el tetraedro también. Hagamos el tetraedro. Pero insisto, yo estoy haciendo casos de polígonos regulares, pero esto es un teorema que involucra, poliedro, perdón, que involucra a todos los poliedros. Cuando yo abro en un vértice, son todos los vértices iguales, y cuando yo abro tengo 3 triángulos equiláteros, ¿cierto? Se me juntan. Y el defecto angular es bien grande, es 180, ¿cierto? Entonces la suma de los defectos es 180 por la cantidad de vértices, ¿cierto? ¿Sí? Son 4. 4. ¿Y cuánto es eso? 720. 720. ¿Ok? Y testéelo con cualquier poliedro y se dará cuenta, la suma de los defectos angulares de un poliedro es 720. Ajá. Una vez me di la lata de hacerlo con una pelota de fútbol, porque como ya se han dado cuenta, me gustan las pelotas de fútbol. Pero en fin, es un teorema precioso de Descartes, y no hay demostración, como en el caso de los polígonos, no hay demostración algebraica, diciendo la suma de los ángulos internos es tanto, etcétera, etcétera. Necesito algo topológico, y por eso que me gusta ver el teorema anterior con la demostración de la hormiga, que es una demostración más bien topológica más que geométrica. Ya no importa lo que quiera decir topológico, pero ya creo que tienen cierto sabor de lo que significa, ¿cierto? Entonces, vamos a demostrar este teorema y se van a dar cuenta que es sorprendentemente sencillo, que tenemos cuando uno conoce la fórmula de Euler. Y es por eso que les decía que es tan misterioso el hecho de que Descartes haya conocido este teorema sin conocer la fórmula de Euler y que haya tenido una suerte de demostración. Ok, entonces, vamos. El defecto en un vértice B es por definición 360 grados menos la suma de los ángulos en B. Eso es la definición. Eso era el defecto. ¿Okay? Este, por ejemplo, es mi vértice B, entonces va a ser 360 menos la suma de los ángulos que están acá. Este sería un ángulo, este sería otro ángulo y este sería otro ángulo, y lo que me faltó es el defecto angular. Ok, y lo que yo quiero calcular es la suma de los de B sobre los vértices. Entonces va a ser, bueno, lo que es nomás, la suma de 360 menos una suma en alfa en B. Lo voy a escribir así, ¿ya? Ok. Y lo voy a escribir acá al lado. Fíjense que este numerito 360 es una constante, y se está sumando ¿cuántas veces? Se está sumando una vez por cada vértice. Entonces me queda 360 grados por la cantidad de vértices. ¿Me permiten? Voy a borrar todo. Es que, no, si lo voy a volver a escribir. Es que me quedó no me alcanza a la derecha. Ya, de nuevo. La suma de los defectos, eso es lo que queremos. Bueno, es la suma, según los vértices, de 360 grados, menos la suma en ese vértice del ángulo. ¿Ok? En B. ¿Ok?
Y el 360 se está sumando una vez por cada vértice, entonces esto me queda 360 por el número de vértices, ese es V mayúscula, la cantidad de vértices, menos la suma, es una doble suma, sumo sobre los ángulos en B, y luego sumo sobre todos los vértices. Estoy sumando todos los ángulos de las caras de los poliedros, si se fijan. Estoy sumando, tomo un vértice, sumo todos los angulitos, tomo el otro vértice, sumo todos los ángulos. Estoy sumando todos los ángulos del poliedro. Entonces la suma de los defectos es igual a 360V menos, y ahora voy a sumar los ángulos de una manera distinta. Antes lo estaba agrupando por vértice y sumándolo, y eso me dio la suma total. Ahora para hacer la suma total los voy a agrupar por cara. ¿Okay? Entonces va a ser suma sobre las caras de la suma del ángulo en la cara. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, ahora en vez de ir sumando los vértices a vértices, si yo tengo una cara voy a sumar S con S con S con S con S. ¿Ok? Y después la otra cara y la otra cara. Y de esa manera voy a sumar de nuevo todos los ángulos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo sumo en una cara, yo sé cuánto me da. La cara es un polígono. Y la suma de los ángulos de un polígono es 180 por el número de lados. Entonces va a ser 180 por las aristas de esa cara, perdón, 180 por el número de lados menos 2. Va a ser 180 por las aristas de esa cara, ¿cierto? Menos 2. Entonces esto me queda 360 menos la suma sobre las caras, 180 por las aristas de esa cara menos 2. Ok. Seguimos hacia Me abajo. falta el B, por favor, del 360. Ya, y le saqué los grados porque ya okay, estamos pensando en grados. ¿Ya? Bien, entonces me queda 360 por B. Y miren la maravilla que va a pasar. Menos 180 por la suma de los AC, ¿cierto? De la arista, por cada cara. Y después me queda 180 por 2, ¿cierto? Este 180 se multiplica por ese 2 y me queda 360. Y una constante que se está sumando cada vez por cada cara, ¿cierto? Yo lo estoy sumando una vez por cada cara. Entonces me queda 360 por el número de caras. Y la última maravilla. Cuando yo voy en una cara, voy y cuento todas las caras, y en otra cara voy y cuento todas las caras, y hago eso sistemáticamente sobre todas las caras, yo estoy contando todas las aristas del poliedro, pero la estoy contando de nuevo cada una 2 veces. Porque la estoy contando por cada arista, la estoy contando por un polígono, por una cara hacia un lado y una cara hacia el otro. Y por lo tanto, lo que está aquí es 2 veces la cantidad total de aristas. ¿Lo ven abajo o no? Porque yo no lo estoy viendo. Lo voy a borrar. Esto de acá... problema de señal. Ahí sí. ¿Hay un Ahí problema? está. Sí, se nos había ido, profesor. Ah, ya. Eso de ahí es 2 veces la cantidad de aristas. ¿Sí? ¿Escucharon la explicación? No. Ya. No. La explicación es que yo tomo una cara y cuento el número de aristas. Ujú. Tomo otra cara y cuento el número de aristas. Y así por todas las caras. Cuando yo hago eso, estoy contando todas las aristas, pero la estoy contando cada una 2 veces. El mismo argumento de siempre, porque cada arista la estoy contando hacia un lado y hacia el otro. ¿Ya? Ya, entonces, yo puedo reemplazar y me va a quedar 360 por B menos 180 por 2A, es 360 por A. Y finalmente 360 por C. Maravilla, o sea, me queda 360 B menos A más C. Por el teorema de Euler esto vale 2, independiente del poliedro que sea, así es feliz. Entonces me queda 360 por 2, y eso es, maravilla, 7B.
¿Ok? Mágico. Es mágico, es realmente mágico y los invito, bueno, ya lo tenemos demostrado, no tiene mucha gracia, pero compruébenlo en su poliedro favorito, ojalá que no tenga muchas caras, porque si no va a estar un poquito difícil, pero es realmente mágico, ¿ok? La suma de los defectos angulares de todo poliedro esférico, convexo, como quieran llamarlo, es 720 grados, es 4pi. Ujú. Y hay tanto en este teorema, hay tanto que uno podría decir, es como que aquí con ese teorema nace una buena parte de la geometría moderna. O sea, a Gauss le encantaba este tipo de cosas y lo que hace después, él crea de alguna manera la noción de curvatura inspirado en esta situación, dice. Aquí hay algo que tiene que ver con que toda la curvatura se está concentrando en los vértices y después si han hecho un curso de geometría diferencial, tienen el teorema que dice la integral de la curvatura es 4pi. Es 2pi por la característica de Euler, de hecho. Y es esencialmente esto. Pero este es un teorema totalmente elemental y lo acabamos de demostrar. Salvo que usamos la característica de Euler, pero eso también lo demostramos. Así que se puede considerar una demostración completa. Y bueno, con eso cierro esta parte. Les voy a mandar los links para que hagan su propio icosaedro, ¿cierto? Con los hilitos y con las tablitas, en un icosaedro, ¿sí? Si le alcanza el ánimo, pueden hacer un dodecaedro. Y le voy a mandar otro link para explicar por qué no es tan fácil encajar las tres piezas. Eso es algo no del todo banal. Yo voy a cortar la grabación, pero seguimos conversando sobre lo que quedó pendiente. ¿Ya? Ujú.